Como parte de la asignatura de urología, corresponde hablar en esta ocasión de prostatitis, tema que será abordado por mi persona, Cristian Peña. Entre los contenidos que se abarcarán, primero tendremos una introducción, hablaremos sobre epidemiología, patogenia, clasificación, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. A manera de introducción, el término prostatitis se refiere a un conjunto de síndromes variables y muchas veces inespecíficos que se manifiestan principal, pero no exclusivamente, con síntomas del tracto urinario inferior. Según la etiología y el tiempo de evolución, la prostatitis incluirá asimismo dolor perineal o genital y disfunción sexual en diferentes niveles. Actualmente, esta enfermedad ha sido dividida en cuatro subtipos, según la NIH, de los cuales solamente la prostatitis bacteriana, ya sea aguda o crónica, es de origen infeccioso. Si a esta clínica ambigua le añadimos una prevalencia elevada, mecanismos fisiopatológicos parcialmente desconocidos, técnicas diagnósticas complejas y estrategias de tratamiento a menudo frustrantes, tenemos servida una problemática urológica de primera magnitud. Estudios epidemiológicos de Norteamérica, Asia y Europa indican que del 2 al 10% de los hombres presentarán prostatitis en algún momento entre la segunda y la cuarta década de su vida. Una vez establecida la enfermedad, solo una pequeña cantidad de casos de prostatitis aguda progresará a prostatitis crónica, es decir, entre el 10 al 15% de todos los casos. De los casos confirmados de prostatitis, el 90% corresponderá a prostatitis no bacteriana. La prostatitis constituye la infección urinaria parenquimatosa más habitual en el varón entre la segunda y cuarta década de la vida. Tan solo en Estados Unidos genera alrededor de 2 millones de consultas médicas por año. Estratificado por edad, la prostatitis se identifica en el 11% de sujetos menores de 50 años y en el 8.5% de los mayores de esa edad. El origen de la enfermedad ha sido dilucidado con mayor claridad en la prostatitis aguda de etiología bacteriana, en la que se ha determinado que se debe principalmente a la diseminación por contigüidad de biota habitual desde la uretra hasta la próstata, donde ésta coloniza y desencadena la reacción inflamatoria intensa que produce todos los signos y síntomas de la prostatitis como tal. Otras vías de contaminación como la hematógena o linfática son inusuales. En los casos de prostatitis aguda, los patógenos normalmente son bacterias gram negativas, siendo E. coli la más común de ellas hasta en un 80% de los casos, a pesar de que puede deberse también a Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Serratia, entre otros. Las enterobacterias se caracterizan por ser anaerobios facultativos con forma de varilla, negativos a la oxidasa, que fermentan la glucosa en ácido y o dióxido de carbono, generalmente móviles. En cambio, en las prostatitis crónicas se han barajado diferentes hipótesis acerca de su etiopatogenia. Por ejemplo, la teoría obstructiva, el origen del dolor y los síntomas irritativos u obstructivos estaría en una disfunción mixonal por estenosis uretral, disinergia esfinteriana u obstrucción del cuello vesical. Otra teoría es la teoría del reflujo intraductal. En esta, una micción turbulenta de alta presión produciría un reflujo de orina al interior de la glándula prostática. Esta orina, al alcanzar por reflujo los conductos y glándula prostática, induciría una respuesta inflamatoria y con ello una prostatitis abacteriana. Algunos autores demuestran altas concentraciones de urato y creatinina en la propia secreción prostática. En la teoría infecciosa se explica que la abundante flora uretral normal radica en microorganismos gram positivos, como puede ser, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium especie, Streptococcus o Streptococcus grupo D, así como también bacterias gram negativas, como son las enterobacterias. También contiene Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis y hongos. Origina problemas a la hora de discernir su auténtico papel patógeno cuando son aislados en los medios de cultivo. Por otro lado, la anatomía de la próstata y el asiento en ella de la infección es otro peculiar a la hora de enjuiciar las posibilidades diagnósticas. Se ha demostrado que en la zona periférica de la próstata verdadera, donde con mayor frecuencia asienta la inflamación, ya que los conductos que preceden de ella desembocan en el verumontanum o en sus proximidades, por lo que en la eyaculación es más fácil que los microorganismos existentes en la uretra penetren en estos conductos. La prostatitis se produciría así fundamentalmente por vía canalicular ascendente o retrógrada, salvo algunas formas infrecuentes en las que los microorganismos alcanzarían la próstata por vía hematógena. Una vez las bacterias penetran en los conductos y glándulas prostáticas,
se multiplican rápidamente e inducen una respuesta del organismo con infiltración de células inflamatorias. Las microcolonias envueltas en películas biológicas se acantonarían y producirían estímulos antigénicos pequeños pero repetidos responsables de la inflamación crónica. Según la teoría autoinmune, los estímulos antigénicos, ya sea microbianos o por presencia de orina por reflujo, determinarían una respuesta del sistema inmunológico humoral y celular, así como el aumento de citocinas de respuesta inflamatoria, como la interleucina 1b y el factor de necrosis tumoral alfa. En la teoría de la disfunción neuromuscular, el síndrome de dolor pelviano crónico también se ha relacionado con el estrés y con diversas alteraciones psicológicas, especialmente ansiedad y tensión emocional. Sería una forma de enfermedad psicosomática que provocaría una alteración funcional neuromuscular pélvica, con el consiguiente incremento de la presión uretral proximal que, además, facilitaría el reflujo de orina hacia las glándulas prostáticas. El cuadro clínico doloroso, miccional y sexual del síndrome de reflujo dolor pelviano crónico resulta además extraordinariamente similar al de la cistitis intersticial en las mujeres, lo que apuntaría a una neurofisiopatología común. Por último, en la teoría venosa, se relaciona la prostatitis crónica con la llamada enfermedad pélvica venosa, que englobaría la hemorroide y el varicocele, y en donde una disfunción del retorno venoso del plexo pelviano sería la responsable de las manifestaciones del área prostática. La clasificación del NIH ha favorecido significativamente el manejo clínico de este síndrome, desde la realización de un diagnóstico temprano hasta la determinación del tratamiento apropiado y eficaz que logre disminuir el deterioro de la calidad de vida que tanto caracteriza esta patología. Según la NIH, esta patología se divide en 4 subpatologías. Tipo 1 corresponde a prostatitis bacteriana aguda, en la cual hay evidencia de infección bacteriana aguda. Tipo 2 es prostatitis bacteriana crónica, en la cual se evidencia infección bacteriana recurrente. Tipo 3 es el dolor, síndrome del dolor pélvico crónico, en la cual no hay una infección demostrable. Esta se divide en tipo 3A y tipo 3B. Tipo 3A es inflamatoria. En esta hay presencia de leucocitos en semen, secreción prostática o en el sedimento urinario del tercer vaso posterior al masaje prostático. La tipo 3B es la no inflamatoria. No se observa presencia de leucocitos en semen, secreción prostática o en el sedimento urinario del tercer vaso posterior al masaje prostático. Por último, la tipo 4 es la prostatitis inflamatoria asintomática. Esta, como dice su nombre, no presenta sintomatología alguna. El diagnóstico es incidental durante la biopsia prostática o por presencia de leucocitos en secreciones prostáticas obtenidas durante la evaluación de otros desórdenes. El factor de riesgo de mayor importancia se debe a las infecciones de la vía urinaria recurrentes, sin un tratamiento adecuado, y su agente causal de mayor predisposición es el E. coli, siendo uno de los principales factores que predisponen a la aparición de esta entidad patológica. La clamidia trachomatis es otro de los agentes etiológicos causales de prostatitis en pacientes que cursan con enfermedades de transmisión sexual, lo que puede llegar a cronificarse. Otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, los hábitos sexuales, los cuales se pueden manifestar con retraso de la eyaculación, abstinencia sexual, actividad sexual excesiva o coito interrupto. Otro puede ser, por ejemplo, el estilo de vida que lleva el paciente. Si este lleva un estilo de vida sedentario, si hay demasiada fatiga, hay elevación del nivel de estrés laboral o familiar. Y por último, también el trauma perineal. Si ocupa vestimenta muy ajustada, abusa de una posición sentada o hipersensibilidad de los músculos perineales y por supuesto también traumatismo deportivo. Es en los casos de enfermedad crónica donde se halla mayor variabilidad en el cuadro clínico, pues la presentación puede variar desde la ausencia o escasez de síntomas hasta la presencia simultánea de disfunción sexual, por ejemplo, pérdida total o parcial de la erección, eyaculación dolorosa, eyaculación precoz o hemospermia. También puede presentar dolor pélvico, ya sea suprapúbico, perineal, lumbosacro, escrotal o peniano, y síntomas miccionales, tanto de almacenamiento como de vaciamiento. Dicha sintomatología durará al menos 3 meses y en ocasiones será difícil diferenciarla de la hiperplasia prostática benigna. El síndrome doloroso pélvico crónico se presenta además con manifestación psicosomática, es decir, trastornos psiquiátricos como depresión o ansiedad. Los síntomas del tracto urinario inferior se dividen en síntomas de llenado, como frecuencia, urgencia, necturia e incontinencia, síntomas de vaciado, como flujo débil, micción en regadera, intermitencia,
retardo, esfuerzo miccional y goteo terminal, y síntomas postmiccionales, es decir, goteo postmiccional y sensación de vaciado incompleto. Por contraparte, la prostatitis aguda sí posee presentación clínica característica. Esta es con fiebre, malestar general, disuria y severo dolor perineal, espontáneo o durante la micción. Dicha sintomatología se manifiesta habitualmente de forma súbita y con síntomas obstructivos urinarios bajos, muy notables, que pueden llegar a ocasionar inclusive retención aguda de orina y consecuente necesidad de cateterismo. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad se pueden utilizar diversos métodos, entre ellos la exploración física, en la cual el tacto rectal solo es significativo de la infección aguda, donde la próstata aumentada de tamaño es muy sensible a la palpación, con dolor y un vivo reflejo miccional siempre presente. El simple tacto puede ocasionar la emisión por el meato uretral de un exudado purulento. Por el contrario, en las restantes situaciones el tacto es anodino y meramente orientador, ya sea con aumento mínimo o moderado de tamaño o sensibilidad. Otro método diagnóstico de gran importancia es el cultivo fraccionado. Este es el método más utilizado en el diagnóstico de la prostatitis y también el más fidedigno. Se basa en la obtención por separado de diferentes especímenes de orina y secreciones prostáticas. Sin embargo, no cabe duda que esta prueba diagnóstica es laboriosa y desanima a muchos urólogos, que acaban prefiriendo métodos más rápidos de diagnóstico. La positividad del cultivo de secreción prostática o orina postmasaje es definitoria de infección prostática benigna, mientras que su negatividad puede representar un diagnóstico de prostatitis no bacteriana o por el contrario ser una falacia diagnóstica. Otro método es la ecografía. En la prostatitis aparecen distintos signos ecográficos, aunque desgraciadamente no son exclusivos de ella, y por ende no atribuibles a cada tipo de prostatitis. Incluso no son suficientes por sí solos para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Los cambios ecográficos observados son aumento de tamaño de la próstata, asimetría de lóbulos prostáticos, incremento de diámetro de plexos venosos periprostáticos, nódulos hiperecogénicos en la próstata externa, evidencia de litiasis intraprostática, presencia de halos hipoecoicos periuretrales o calcificaciones entre la zona transicional y la cápsula. En el estudio bioquímico, la determinación de distintas sustancias secretadas por la próstata es útil en el conocimiento de su funcionamiento y por ello un parámetro válido en la evaluación de la prostatitis, principalmente la cuantificación en plasma seminal de fosfatasa ácida, ácido cítrico y zinc. Sin embargo, esta valoración bioquímica se ve limitada por la dependencia hormonal de la secreción prostática y por el número importante de falsos resultados negativos. El antígeno prostático específico, o PSA, total en sangre aumenta en la prostatitis aguda y se normaliza con su resolución. Por el contrario, en las restantes categorías de prostatitis solo resulta anormal en el 6 al 15% de los casos. Por último, el estudio urodinámico en pacientes con sospecha clínica, más cultivo fraccionado y citología negativo, es el único diagnóstico posible el síndrome de dolor pelviano crónico no inflamatorio. En estos casos, la sintomatología es la resultante de una alteración funcional de la vejiga, de la uretra o de la musculatura del suelo pélvico, ya sea aisladamente o interrelacionada. Sería la traducción masculina de un cuadro psicosomático similar al del síndrome uretral en la mujer. Los hallazgos urodinámicos, mediante lacistomanometría, perfil uretral y electromiografía perineal, son superponibles, ya sea un incremento de la presión uretral máxima de cierre, disminución de flujo miccional con aumento de tiempo de micción y disinergia de trusor esfínter. Para el tratamiento de la prostatitis aguda, es preferible un antibiótico bactericida adecuado para gram negativo con alta concentración en suero, buena difusión tisular y administrable inicialmente por vía parenteral. La ausencia de mejoría del cuadro de prostatitis aguda debe advertirnos de la posibilidad de una infección micótica o de un absceso prostático. La duración del tratamiento será de 10 a 14 días, aunque algunos autores aconsejan prolongarlo por 4 semanas. En el tratamiento de la prostatitis aguda tipo 1, si el paciente presenta obstrucción miccional, se utilizará sonda uretral o citostomía suprapúbica. Si no presenta obstrucción miccional, se brindará tratamiento parenteral con cefalosporina de segunda y tercera generación, amoxicilina más ácido clavulánico, fluoroquinolona o aminoglucósido. Si tiene mejoría, 10 días de tratamiento oral con fluoroquinolona y o doxiciclina. Si no tiene mejoría, se realiza un eco transrectal y si es absceso, se realiza punción, drenaje
o RTU del absceso más tratamiento antimicrobiano parenteral, seguido de oral durante 14 días. Si no es un absceso, cambio de antimicrobiano parenterales y orales según sensibilidad. En la prostatitis bacteriana crónica se deben utilizar antimicrobianos capaces de alcanzar por completo el interior de la glándula y para ello deben cumplir una serie de requisitos tales como liposolubilidad, baja unión proteica, elevada pKa o constantes de ionización y gradiente ácido de pH. Difunden adecuadamente al líquido prostático el trimethoprim, doxiciclina, minociclina, ácido pipimídico, fluoroquinolona, fosfomicina, eleastronam y ceftriaxona. Los ciclos de tratamiento son de 6 a 12 semanas. En el síndrome de dolor pelviano crónico, subcategoría 3A, o síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio, se pautan tandas de antimicrobianos de modo empírico, con recomendación de eyaculaciones frecuentes. También son aconsejables alfa-bloqueadores como la alfuzoxina, terazocina y tamsulosina, antiinflamatorios como la indometacina o nuevos inhibidores de la COX-2, inhibidores de la alfa-5 reductasa como el finasteride e incluso la termoterapia, que mediante el calor aplicado directamente a la próstata podría contribuir a la cicatrización de la inflamación crónica, mejorar la sintomatología por lesión de los plexos nerviosos prostáticos. En el tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana tipo 2 se utiliza tratamiento antimicrobiano oral de 6 a 12 semanas con fluoroquinolona, trimethoprim y doxiciclina. Si hay curación, se basa en el seguimiento y fraccionados de control. Si hay recaída o no mejoría, tratamiento antimicrobiano supresor a dosis plena 6 semanas y posterior valoración de inyección intraprostática de antibióticos o cirugía prostática. Si hay recurrencia, tratamiento antimicrobiano profiláctico a baja dosis de 6 meses. Por último, para el tratamiento del síndrome doloroso pelviano inflamatorio tipo 3A, si hay posibilidad de infección por patógenos de difícil cultivo, ureaplasma, clamidia, estafilococcus coagulasa negativo o tricomonas, brindar tratamiento antimicrobiano oral de 6 a 12 semanas con fluoroquinolona, trimethoprim y doxiciclina. Si hay mejoría, tratamiento antimicrobiano de 6 semanas más. Depende de la mejoría o no mejoría. Si no tiene mejoría, brindar otro antimicrobiano antiinflamatorio y eyaculaciones regulares. Si no tiene mejoría, tratarlo con alfa-bloqueadores. Dependiendo de la evaluación, si hay mejoría o no mejoría. Si no hay mejoría, tratarlo con finasteride, fitoterapia, pentosan o polisulfato.